circunstancias dentro de lo que denota el procedimiento de autorización de IFS que resulta provechoso el que podamos identificar o que podamos precisar, porque en base a aquellos pues, se va a efectivizar una serie de condiciones dentro de lo que prevé la norma, sobre todo en cuanto a las determinaciones asumidas por ASFI en el desarrollo de este procedimiento. Ayer les explicaba precisamente parte de aquellas circunstancias en lo que connota esa suerte de revisión o verificación previa, ¿no? Que es precisamente un poquito lo que vamos a ver el día de hoy para ya matizar en alguna medida lo que ustedes están iniciando como procedimiento y que están verificando en cuanto a los requisitos para que pueda efectivizarse la confirmación o consolidación de una entidad de intermediación financiera bajo las características de los entes que han elegido, ¿no? En todo caso, cuando hacemos alusión al procedimiento de autorización de entidades de intermediación financiera, sabemos que esto denota sobre todo una relación o un vínculo, si quieren, con lo que es el ámbito de regulación de ASFI y que se circunscribe sobre todo a lo determinado en la Ley 393, concretamente al régimen de autorizaciones. En este apartado del régimen de autorizaciones se manifiesta precisamente que todas las entidades financieras, sin distinción, van a requerir, cuando se estén formando, cuando se esté viendo la posibilidad de constituirlas y en el trance de obtener su licencia de funcionamiento, que puedan corroborar ante ASFI que cuentan con todas las condiciones posibles o todas las condiciones exigidas por parte del regulador a objeto de que puedan consolidarse como partícipes del mercado. Concretamente, en lo que concierne a su condición de personas colectivas, ¿sí? Pero que tienen un objeto específico relacionado a la intermediación financiera o a la prestación de servicios accesorios. Por ende, toda EIF, todas, sin distinción, necesariamente tienen que circunscribirse a esta salvedad o esta circunstancia de cumplir con las exigencias plasmadas por el regulador financiero, plasmadas por ASFI, a objeto de que puedan acreditar ante dicha entidad que efectivamente cuentan con las condiciones correspondientes para poder ser parte del mercado y que en base a esas condiciones se les ha otorgado o se les ha reconocido su condición de entidades de intermediación financiera. Esta licencia de funcionamiento, que ya viene a ser el parámetro final de todo el proceso en sí, va a comprometer sobre todo el que se lleve a cabo un proceso o un procedimiento descrito en la normativa, tanto en la Ley 393 como eventualmente en la recopilación normativa, de las diferentes etapas que compromete un proceso de constitución de un ente de esta naturaleza, o de una entidad financiera. Circunstancias que se remiten a las siguientes etapas. Vamos a dividir este procedimiento en tres etapas en particular, ¿no? Una etapa previa, que hace alusión precisamente a la función de ASFI, en la cual se busca como objetivo obtener la aprobación de constitución. Eso significa que la futura entidad de intermediación financiera todavía no existe, ¿no? Pero que está buscando que el regulador emita una resolución, emita una determinación, aceptando o avalando que se pueda constituir la entidad de intermediación financiera. Esa es precisamente la etapa en la que nos encontramos, ¿no? Ustedes van a solicitar la aprobación de constitución, indicando que dan cumplimiento a los requisitos
plasmados tanto en la Ley 393 como en el libro primero, título primero, ¿no? Donde se cataloga precisamente las circunstancias para la conformación o consolidación de entes de intermediación financiera, ya sea bajo la modalidad de banco múltiple, banco pyme, banco de desarrollo privado, entidad financiera de vivienda, institución financiera de desarrollo o entidad financiera comunal o institución financiera comunal, ¿no? Entre las alternativas que nos proporciona la norma, fuera de reconocer también la existencia de los bancos públicos que tienen que ser creados por ley o por lo menos por una disposición análoga que permita su constitución o conformación. La razón de esta etapa previa radica sobre todo en el ejercicio de la supervisión por parte de ASFI, así como, pero en este caso no está supervisando una entidad, sino que supervisa al propio mercado. Ya que en la valoración de esta etapa previa, lo que va a hacer ASFI es considerar qué afectación positiva o eventualmente negativa se puede propiciar sobre el mercado respecto a la constitución de una nueva EIF. Entonces va a valorar a la entidad de intermediación financiera en cuanto a la incidencia que tendrá esta respecto a el mercado financiero o el sistema financiero. Si considera que la entidad de intermediación tiene las condiciones para llevar adelante las operaciones que pretende, sea como banco pyme, banco múltiple o las otras formas, pues entonces concederá la autorización. Si por el contrario, más bien considera que no cuenta con las condiciones mínimas requeridas para su conformación o eventualmente, aún contando con dichas condiciones, su participación dentro del mercado podría llegar a ser negativa o de incidencia negativa, eventualmente puede hasta rechazar la constitución de dicha entidad. Esta atribución que ejercita ASFI se fundamenta sobre todo en el hecho de su propósito. Recordemos que dentro de la estructura y la composición del regulador, ubicábamos como propósito u objetivo de este el hecho de que pueda propender hacia un mercado o un sistema competitivo, fiable, donde se genere certidumbre para los participantes del propio mercado. Razón por la cual el hecho de que podamos incorporar una nueva entidad de intermediación financiera tiene que responder precisamente a ese ejercicio de supervisión y control del propio mercado para ver si éste no se va a ver afectado de manera negativa por la incorporación de una nueva entidad. ¿Esto qué denota? Que eventualmente se puede llegar a prever una suerte de estudio de prefactibilidad de si resulta provechoso o no el consolidar o confirmar o constituir una nueva entidad de intermediación financiera. ¿Cómo culmina este proceso? La aprobación de la constitución de una nueva entidad de intermediación financiera se va a ratificar mediante una resolución administrativa. ASFI la denomina resolución ejecutiva, que es precisamente la que aprueba la constitución. Pero si la rechazare, también tiene que hacerlo a través de una resolución administrativa, que es la forma en la que se materializa la decisión. Y esto derivará luego en la siguiente etapa en el proceso de conformación y constitución de una entidad de intermediación financiera. Esa siguiente etapa es de orden comercial, ya que no debemos dejar de lado que los entes de intermediación financiera, con excepción de la banca comunal, son entes de comercio, son entes que desarrollan actividades o actos de comercio que se encuentran descritos en nuestro código vigente, en el Código de Comercio, y que de la misma forma deben cumplir con las exigencias de su registro. Precisamente, sobre la base de esta resolución administrativa, ya en el ámbito de un trámite comercial, la entidad de intermediación financiera va a recurrir ante Fundempresa, que es hasta la fecha todavía la concesionaria que administra el registro comercial en nuestro país. Es la entidad que avala la presencia de las sociedades comerciales dentro de nuestro territorio y que éstas se acomodan a la previsión normativa del Código de Comercio.
Recordando que la mayor parte de las entidades de intermediación financiera van a adoptar una estructura de sociedad anónima, con excepción de la EFB o EFV, ¿no? Que adquiere una conformación o estructura muy particular, similar a lo que acontecía con las mutuales anteriores, pero dentro de un régimen comercial, no dentro de un régimen cooperativista. ¿No? Entonces son las dos formas de entidad que necesariamente tendrán que culminar su constitución o terminar de conformarse en base ya a la aprobación de constitución. Esta aprobación de constitución, por lo tanto, es como una suerte de etapa previa o etapa inicial en la cual verificamos ante ASFI que sí contamos con las condiciones suficientes para poder constituirnos como una entidad de intermediación y que nuestra constitución o que el hecho de que seamos parte del sistema financiero o del mercado financiero termina siendo también provechoso para el mismo. Con esa resolución daremos lugar al procedimiento de constitución comercial que se ratifica mediante la obtención de una matrícula de comercio que acredita nuestro registro ante Fundempresa como administradora precisamente del registro y que avala nuestra constitución formal, avala el hecho de que nos hayamos consolidado y creado bajo el esquema de una entidad de intermediación financiera con un objeto específico. Pero todavía no podemos llevar a cabo operaciones, todavía no podemos llevar a cabo labores propias de una entidad de intermediación financiera, sino que tenemos que recurrir todavía a una siguiente etapa, ¿no? Que es precisamente la que vamos a evidenciar en lo que denota el procedimiento de licencia de funcionamiento, ¿no? Que es ya la etapa final de la Constitución. Cuando hacemos alusión a la licencia de funcionamiento, nos referimos sobre todo a aquella circunstancia en la cual para la prestación de servicios de intermediación financiera, sean estos de forma directa, colocaciones y captaciones, o eventualmente los servicios financieros complementarios o accesorios, también los vamos a ver el día lunes, se tiene la necesidad de que se obtenga de parte de la autoridad, de parte de ASFI, la licencia correspondiente, que entre otros datos va a corroborar o va a confirmar la identidad o denominación del ente de intermediación, así como también las restricciones operativas que pudieran empezar o que pudieran definirse sobre dicha entidad por entender que ésta todavía no responde a una serie de condiciones o a una serie de circunstancias requeridas para el desarrollo de dichas operaciones. Puede darse esa salvedad, ¿no? De que efectivamente sí se nos admita conformar o constituir una entidad de intermediación financiera, pero que no podamos llevar a cabo todas las operaciones que dicha entidad pudiera efectuar, por la sencilla razón de que todavía debemos dar cumplimiento a algunos otros requisitos o algunas otras condiciones de acuerdo a lo previsto en la norma, o bien a consecuencia de la propia fiscalización y supervisión de parte de ASFI. Sobre todo cuando tendremos que adecuar todavía parte de nuestro procedimiento, parte de nuestra labor, para que sí podamos efectivizar lo que connota, en este caso, el desarrollo de actividades dentro del mercado financiero, o dentro del sistema financiero. En ese proceso de otorgación de licencia de funcionamiento para poder operar como una entidad financiera, ASFI tiene que necesariamente evaluar la forma en la que esta entidad, que todavía no está constituida del todo, que se encuentra en formación, puede ser favorable a los objetivos que se plantean en la propia ley de servicios financieros con relación a las funciones que efectiviza en este caso ASFI. No nos olvidemos que ASFI en todo caso busca un objetivo primordial, que es el hecho de favorecer a un mercado que mantenga ciertos criterios de estabilidad, competitividad y además controlado y regulado, para la premisa de lo que involucra un factor favorable, si quieren, respecto a el sistema financiero.
En todo caso, cuando nos referimos a la salvedad de la labor ejercitada por ASFI, sabemos que la valoración que hace respecto a una entidad de intermediación financiera es en el sentido de cómo ésta va a resultar provechosa para los intereses del propio sistema, cómo va a fomentar un mayor volumen de operaciones y cómo ese volumen de operaciones puede eventualmente resultar provechoso para los consumidores y usuarios financieros. Este es uno precisamente de los aspectos que tomará en cuenta la reguladora a objeto de constatar y aprobar la participación de una entidad de intermediación financiera que se encuentre en formación, ¿no? Que es precisamente lo que estamos haciendo en este instante, ¿no? El hecho de solicitar nuestra aprobación de constitución denota que todavía no nos hemos consolidado comercialmente, todavía no nos hemos conformado como un ente societario formal y que requerimos todavía atravesar por una serie de etapas que son precisamente las que estamos evidenciando con nuestra práctica y las que complementaremos con el procedimiento de obtención de licencia de funcionamiento. Las licencias de funcionamiento además se tienen que otorgar a todas las entidades financieras que actualmente tenemos operando en nuestro país, ya sea en su primer momento, el momento de constitución, o eventualmente la ratificación de dicha licencia de funcionamiento, valorando que se cumplen con todas las condiciones exigibles para el desarrollo de las actividades propicias o las actividades correspondientes a cada entidad. En el caso de las entidades estatales o públicas, bien sabemos que tenemos tres formas: el Banco de Desarrollo Productivo, el Banco Público y la Entidad Financiera Pública de Desarrollo. Si bien su creación y constitución puede responder a la salvedad de una determinación normativa, aún así se encuentran sujetas o se encuentran vinculadas a lo que involucra la labor efectivizada por ASFI, sobre todo en cuanto a la otorgación o la verificación del cumplimiento de las condiciones para ser tenida como una entidad del Estado, una entidad financiera del Estado, y que además se encuentre autorizada o avalada para el desarrollo de operaciones dentro del sistema. Entonces, no puede, por más de que se trate de entes públicos, no pueden eximirse de la obligación de constatar ante el regulador financiero que sí cuentan con las condiciones correspondientes para acceder a la licencia de funcionamiento y con ella desarrollar sus operaciones con normalidad dentro del mercado. Ni qué decir cuando nos referimos a las entidades financieras privadas, en las diferentes facetas que ellas connotan, ¿no? Desde el Banco de Desarrollo Privado hasta la entidad financiera comunal o la entidad de banca comunal, con las particularidades que connota, por ejemplo, una cooperativa de ahorro y crédito, las entidades financieras de vivienda, eventualmente las IFDs, los bancos PYME, etcétera, ¿no? Que cada una de ellas responde a una serie de lineamientos y exigencias en cuanto a lo que determina la reguladora financiera para su creación y constitución y obtención de licencia de funcionamiento. De la misma forma se extiende esta salvedad de los requisitos exigidos por ASFI y el ejercicio de competencias por parte de la entidad con relación a las empresas de servicios financieros complementarios. Y en este caso tenemos a las empresas de arrendamiento financiero o de leasing, que es una actividad comercial financiera que poco a poco va cobrando énfasis en nuestro país o que va cobrando o cogiendo espacio y terreno respecto a las ventajas o bondades que compromete el desarrollo de dicha actividad. En el caso también de las empresas de factoraje o de gestiones de cobro, que se vinculan sobre todo a un servicio accesorio o un servicio complementario a las entidades de intermediación, ¿no? Respecto a la gestión de cobro de sus operaciones. Y que esto va a vincularse sobre todo a través de diferentes circunstancias en las cuales se vea involucrada la entidad de intermediación. Luego también tenemos a los almacenes generales de depósito.
como entes vinculados, en este caso, a lo que denota una de las operaciones o parte de las operaciones que puede llevarse a cabo respecto al sistema financiero. Estos almacenes generales de depósito comúnmente se vinculan más con el sector bursátil, pero no inhibe el hecho de que puedan también ligarse a las operaciones del mercado tradicional o el mercado financiero que conocemos, ¿no? El mercado bancario, bajo el entendido de que este tipo de eh, almacenes lo que hacen es vincularse a los títulos, valores representativos de mercaderías, cuando sobre todo van a ser empleadas estas como un mecanismo de garantía respecto al cumplimiento de obligaciones respecto a operaciones de crédito. Las cámaras de compensación y liquidación, que son precisamente las entidades que nos permiten desarrollar las operaciones de pago y eventualmente las transferencias que pudieran efectivizarse respecto a las funciones que se efectivizan dentro de la entidad, dentro de las entidades de intermediación financiera, ¿no? Que también vamos a revisar el día lunes al profundizar un poco más sobre estas entidades. Los burós de información, un ente o una serie de entes muy particulares que responden más a un lineamiento de volumen de datos y analítica de datos para favorecer al sistema financiero respecto a la comprensión del usuario y consumidor financiero, bajo el entendido de que este tipo de entidad, la de los burós de información, se concentra sobre todo en la captura de datos que puedan ser favorables o que puedan ser provechosos para el desarrollo de las actividades de intermediación financiera y sobre todo en lo que concierne a la verificación de las condiciones de liquidez y solvencia, sobre todo de los prestatarios, de los deudores. Y esto trae consigo algunas consideraciones, sobre todo bajo el entendido de que los buros de información actualmente colectan o acceden a un volumen importante de datos, a un volumen importante de información que sirve para armar perfiles del consumidor financiero o perfiles sobre todo del prestatario, ¿no? Y que en relación a dicha circunstancia pues se pueda tomar determinaciones por parte de los entes de intermediación. Antes los centros de información, como se los denominaba, o las centrales de información de riesgo, solo almacenaban información relacionada al cumplimiento de las obligaciones derivadas de operaciones financieras, sobre todo de créditos. Si una persona eventualmente terminaba, por ejemplo, entrando en mora respecto a sus obligaciones crediticias, esta circunstancia se reportaba precisamente ante el buró de información y la central de información de riesgo, y trabajaba de forma coordinada respecto a las determinaciones del regulador, porque eran entidades vinculadas más que nada a la ex superintendencia de bancos y entidades financieras. Y el volumen de información o el tipo de información que generaban este tipo de entidades favorecía sobre todo a las propias entidades de intermediación financiera para ver si se trata de un sujeto elegible o no para operaciones de crédito, sobre todo midiendo su historial en cuanto a comportamiento respecto a un crédito, en el hecho de si paga puntual, no pagaba puntual, si entraba en mora o si eventualmente ya había estado en trance de ejecución por el incumplimiento de las obligaciones pactadas en un contrato. Actualmente, sin embargo, los burós de información ya no solamente proporcionan ese tipo de dato, sino que extienden el volumen de información a todo lo que pudiera ser pertinente para identificar cierto perfil de consumidor financiero y comportamiento de dicho consumidor en cuanto a las obligaciones que pudieran estar aparejadas al desarrollo de sus operaciones comerciales, laborales, profesionales e incluso de orden personal. Ya luego vamos a profundizar un poquito más respecto a ese punto el día lunes. Luego también tenemos a las empresas transportadoras de material monetario y de títulos valores, como la ETB.
que es la empresa, o BRICS también, que se encarga de poder trasladar el dinero de las entidades de intermediación financiera, ya sea para la prestación de sus servicios o para el desarrollo de sus mismas operaciones, y en otros casos para efectuar los depósitos ante Banco Central o ante otras entidades de intermediación cuando se trata, por ejemplo, de sociedades cooperativas. Luego también tenemos a las empresas administradoras de tarjetas electrónicas, las dos que tenemos operando en nuestro país, Red Bank y Red Enlace, que son las que nos permiten operativizar las labores los medios electrónicos de pago, en este caso vinculados a tarjetas, ¿no? Las tarjetas de débito y crédito. Las casas de cambio, que se han incorporado dentro de la categoría de entidades financieras complementarias o accesorias, y que por ende se encuentran también sujetas a previsión o regulación de ASFI. Y por último, las empresas de servicio de pago móvil, que en este caso se debe sobre todo a la aparición de empresas tipo Tigo Money. Precisamente Tigo Money es una de las gestoras o una de las precursoras de este tipo de empresas que van a vincularse a los medios electrónicos de pago o los instrumentos electrónicos de pago. Ya ha habido intentos, además de emular lo que implica Tigo Money. Entel en su momento lanzó el producto billetera móvil de Entel, que hacía un poquito alusión a la experiencia de la billetera móvil con el doble aguinaldo, y que sobre esa misma base se pretendía mantener una lógica de billetera móvil similar a lo que acontece con Tigo Money. Lamentablemente los mecanismos de seguridad y la propia aplicación no resultaban ser de lo más provechosas, razón por la cual no ha prosperado como acontece con Tigo Money, ¿no? Pero la regulación en nuestro país en gran medida se debe al influjo de la empresa, al influjo de Tigo Money, que fue la primera en tocar las puertas de ASFI antes de la superintendencia, a objeto de poder plasmar un borrador de regulación que le permita precisamente consolidarse como una empresa, y que en ese sentido también busque el reconocimiento del propio mercado, ¿no? En el sentido de que se trata de una actividad regulada o una actividad que se encuentra debidamente fiscalizada, ¿no? Por parte de ASFI. Fuera de las denominaciones que hemos indicado y fuera de las tres categorías, empresas, las entidades de intermediación financiera pública, las privadas y las de carácter complementario o accesorio, de acuerdo a lo previsto en nuestra ley, no puede constituirse otra entidad con denominaciones distintas. Entonces, esas son las únicas entidades de intermediación financiera o de servicios complementarios que reconocemos en nuestro país, acorde a lo previsto en la ley 393. Razón por la cual no es posible consolidar otra empresa o consolidar otra entidad que no se acomode a las mencionadas, salvo las empresas de servicios financieros complementarios que se puedan incorporar por determinación específica de parte de ASFI, una vez que dichas entidades avalen precisamente el hecho de que se trata de entidades complementarias o accesorias y que estarían sujetas a la previsión de ASFI para ver si se consolidan o no se consolidan, ¿no? Pero ya en lo que concierne a entidades de intermediación, no se admite ninguna otra forma más allá de las descritas anteriormente. Además, en el tema de los bancos, sabemos muy bien que ya identifican un tipo de operación en sí y el volumen de operaciones, valga la redundancia, que puede llevar a cabo según su modalidad, según se trate de un banco pyme o un banco múltiple o un banco de desarrollo privado o público. En el caso de las entidades financieras, además, se admite actualmente que con fines de mejorar la prestación de servicios puedan incluso compartir local, incluso mediante contratos de ventanilla y arrendamiento de espacios. Eso es lo que está aconteciendo, por ejemplo, con algunas entidades de intermediación financiera en el plano rural, ¿no? Donde se consolida una cooperativa y en la cooperativa se puede tener la presencia de una ventanilla de banco, ¿no? Esto es lo que está haciendo sobre todo Banco Unión y el Banco de Crédito, además del Banco Sol.
que en este caso, con el objeto de poder extender el volumen de operaciones y la cobertura de servicios a la población en general, se admite este hecho de que puedan compartir locales para la prestación de sus servicios, entendiendo que estos son o complementarios o eventualmente son servicios que no comprometen el desarrollo de las operaciones de una u otra entidad. Para que esto sea posible, es necesario que dichos contratos sean puestos a conocimiento de ASFI mediante la comunicación efectiva en el momento de celebrar el contrato, además de que debe ser previamente autorizado, avalando de que dicha participación de una entidad financiera dentro de otra entidad financiera sea provechosa para el consumidor o usuario financiero en última instancia. Que además, en base a ese contrato, se podrán sujetar a las exigencias de control y de seguridad plasmadas por ASFI para dicho propósito. Es la recopilación normativa vigente. Ahora, veamos ya un poco de manera específica lo que involucra la constitución de una entidad financiera y luego la obtención de su licencia de funcionamiento, que en gran medida también ustedes lo están tomando en cuenta para el desarrollo de su práctica. Para empezar, la Ley de Servicios Financieros plantea circunstancias en las cuales una persona o un grupo de personas pueden quedar inhabilitados para fundar o constituir o crear una entidad de intermediación financiera bajo la condición o calidad de fundadores. En este caso, los principales inhabilitados son aquellos que por mandato de la ley tengan tal circunstancia, sobre todo para ejercer el comercio. ¿En qué casos? Personas que hayan quebrado, los responsables de quiebra o que hayan sido sancionados por actos contrarios a la actividad comercial o financiera y que por tal motivo se los vaya a excluir o inhabilitar para el ejercicio del comercio. De manera específica también se involucra en esta categoría de inhabilitados para ser fundadores a aquellas personas que tengan auto de procesamiento o sentencia condenatoria por la comisión de delitos comunes. O sea, no solamente el hecho de que se tenga delitos o que se haya cometido delitos contra el sistema financiero, sino la comisión de delitos casi de toda índole, bajo la premisa de que en el caso de las entidades de intermediación financiera, lo que deben hacer es procurar generar certidumbre en la población. Y dicha certidumbre pues se puede ver severamente afectada o bastante afectada cuando se trata de personas que eventualmente están siendo procesadas o que ya han sido procesadas y que además han sido condenadas o que tienen una sentencia condenatoria por la comisión de X o Z delitos. De la misma forma, se excluye de la condición de fundadores, se los inhabilita a aquellas personas que se encuentren con deudas atrasadas o deudas en mora y que además tengan créditos en ejecución o también créditos castigados. En el caso entonces de que se pueda constatar tal circunstancia a través de los burós de información o a través de las centrales de riesgo crediticio, pues efectivamente cualquier persona que intentare ser parte de una entidad de intermediación financiera sin contar con los requisitos exigidos y además al encontrarse en mora respecto al cumplimiento de sus obligaciones crediticias, pues va a ser inhabilitado para ser fundador. Se va a rechazar por parte de ASFI. El mecanismo que tiene ASFI para constatar o verificar tal circunstancia es precisamente la central de información de riesgo crediticio y de la misma manera los burós de información de carácter privado. También son inhabilitados para la labor de fundadores o para ser fundadores de una entidad de intermediación financiera aquellos que hubieran sido declarados culpables de delitos económicos que se hubieran gestado en su condición de funcionarios públicos o en el ejercicio de labores públicas y que también comprometan delitos contra el orden financiero o la administración de entidades financieras. Por la misma razón de la exclusión o inhabilitación de aquellas personas que cometen delitos comunes, en el sentido de que lo que se busca es generar certidumbre y confianza en el sistema, circunstancia que se vería severamente perjudicada cuando tenemos a personas que estuvieran con algún tipo de proceso
o que hubieran sido condenados o declarados culpables por la comisión de dichos delitos. De la misma forma, también se extiende a los responsables de quiebras fraudulentas o procesos de solución por culpa o dolo en sociedades comerciales y sobre todo en sociedades que estuvieran vinculadas al sistema financiero, ya sea como entidades de intermediación o como entes complementarios. También, quien eventualmente hubiera sido inhabilitado para ser titular de cuenta corriente por girar cheques en descubierto o por realizar operaciones con cuenta corriente sin tener los saldos suficientes o sin tener el respaldo económico en dichas cuentas para las mencionadas operaciones, sobre todo en el manejo de chequera, ¿no? Esto se conoce también en el ámbito penal como giro de cheque en descubierto o el giro fraudulento. De la misma forma, se inhabilita para ser fundador de cualquier entidad de intermediación financiera a representantes nacionales de los 4 órganos de poder. O sea, ningún servidor público, ningún funcionario público, ya sea en lo que concierne el ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, puede ser a la vez servidor público y fundador de una entidad de intermediación financiera. Esto se extiende no solamente a las sociedades de orden financiero o a las empresas financieras, sino a las sociedades comerciales en general. En este caso, se determina también que los servidores públicos de nivel departamental, de nivel municipal y los representantes y autoridades indígenas, originarias y campesinas también se encuentran inhabilitados para ser fundadores de este tipo de entes. Pero aquí surge una discusión bastante interesante en lo que concierne, por ejemplo, a banca comunal, ya que en el caso de la banca comunal efectivamente sí pudiere ser por lo menos los promotores del desarrollo de dicha banca comunal, en el caso de los gobiernos municipales y gobiernos indígenas sobre todo. Pero bajo ninguna circunstancia pueden ser más que promotores o convertirse, si quieren, en socios o partícipes directos de dicha entidad de intermediación financiera. Los servidores públicos en general también se encuentran inhabilitados sin importar la instancia en la cual brinden su servicio y con mayor razón cuando sean servidores públicos integrante de ASFI. Sin embargo, ASFI en algunos casos puede establecer salvedades mediante reglamento, permitiendo que servidores públicos de diferentes instituciones estatales pudieran llegar a ser habilitados como fundadores de dichas entidades, siempre y cuando se logre demostrar que no existiere ningún tipo de incompatibilidad entre dicha función, la de servidor público, y la labor como un miembro o fundador de una entidad de intermediación. Y en el caso de los directores o administradores de entidades financieras ya constituidas, no pueden ser a la vez fundadores de otras entidades de intermediación financiera, precisamente para evitar una suerte de manejo subjetivo y el estar comprendido dentro de las incompatibilidades descritas en la ley en particular. Ahora, resumiendo el procedimiento, como les decía, involucra las siguientes etapas. Para obtener la licencia de funcionamiento, previamente tenemos que obtener la aprobación de constitución. Una vez que se tiene esta aprobación de constitución, que se genera luego de que hemos enviado nuestra solicitud de permiso de constitución y que sea analizada de parte de ASFI para ver si cumplimos con los requisitos correspondientes, y que en última instancia involucrará la otorgación o rechazo de la licencia. Previamente se va a emitir una resolución de aprobación con la cual podemos continuar nuestro trámite ante Fundempresa, ante el registro comercial, nos constituimos comercialmente y retornamos con ASFI para dar cumplimiento a los otros requisitos que avalan que cumplimos con las condiciones exigidas para el desarrollo de operaciones dentro del mercado, ¿no? Ya para manejo específico del volumen de operaciones que nos pueden autorizar
mediante la licencia de funcionamiento. Por eso lo que ustedes están ya iniciando con la práctica que vimos ayer y que vamos a continuar en unos instantes, se prevé el desarrollo de este permiso de constitución. Esta solicitud de permiso de constitución, que es reglamentada por ASFI a través de la recopilación normativa, estableciendo los requisitos de alcance general y los requisitos de alcance particular o especial, según cada tipo de entidad financiera, es el punto de partida para la formalización de entidades de intermediación financiera que vayan a operar dentro de nuestro mercado. Razón por la cual esta reglamentación expresa de manera clara y concreta cuáles son los aspectos que deben cumplirse, cuáles son las condiciones que deben reunirse para constituir una entidad financiera según la tipología o las formas descritas en la propia normativa. Por eso, para evaluar y calificar la solicitud de permiso de una nueva entidad de intermediación financiera, ASFI debe procurar situarse en un análisis acorde a los aspectos señalados de manera expresa en la Ley de Servicios Financieros, los que veremos enseguida, así como también los que se encuentran plasmados en la recopilación normativa, que incluye tanto los textos normativos como eventualmente los anexos que se deben cumplir o los anexos que se deben presentar a las mencionadas solicitudes. Dentro de esa lógica, uno de los primeros aspectos a considerar es la verificación del capital pagado mínimo, ¿no? Bajo la premisa que les explicaba también la clase anterior. Los montos de capital mínimo se fijan además en UFBs, por determinación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en representación del Estado. Este ministerio es el que va a promover luego la emisión de un decreto supremo para disminuir o aumentar los montos de capital mínimo establecidos para cada tipo de entidad, tomando en cuenta que la primera determinación para esta circunstancia se ha operativizado a través de la Ley de Servicios Financieros, lo que resulta bastante llamativo que sea la ley la que determine los montos mínimos y que la propia ley habilite que mediante decreto supremo estos se puedan modificar, porque va en contra del criterio normativo general. O sea, un decreto supremo, que es una disposición de rango inferior, no puede o no debiera afectar el mandato de la ley. Pero lamentablemente es algo que sí hemos podido evidenciar respecto a las determinaciones de la Ley de Servicios Financieros. Hasta la fecha, sin embargo, desde la promulgación de la Ley 393 en el 2013, no hemos tenido todavía ningún tipo de modificación respecto a los capitales mínimos para la conformación de entidades de intermediación financiera, ¿no? Pero es una competencia que se le reserva al órgano ejecutivo y dentro del ejecutivo, sobre todo, una que puede originarse en una recomendación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Lo que sí es ineludible radica en el hecho de que el capital pagado de una entidad financiera, bajo ninguna circunstancia, puede llegar a ser inferior al capital mínimo establecido. Si eso ocurriere, da lugar a un proceso de adecuación que tiene que ser confirmado ante ASFI para evitar la disolución y posterior liquidación de la entidad financiera. Por eso el capital suscrito, que se debe igualar mínimamente al capital pagado y mínimo, surge sobre todo de los aportes de capital o de la constitución a través de los diferentes recursos que se hayan dispuesto para la consolidación de una entidad de intermediación financiera. Si tomamos en cuenta de que nuestras entidades de intermediación financiera adoptan la figura de las sociedades anónimas, en estas se admite que el futuro accionista pueda ingresar a la sociedad con un aporte de capital pagado correspondiente al 25% del total suscrito, o sea, del total que tendría que aportar cada accionista. Y me explico de mejor manera. Si, por ejemplo, yo voy a ser accionista de un futuro banco y he comprometido unos $100,000
bolivianos de aporte, esto que yo estoy comprometiendo va a sumarse a los otros aportes comprometidos o efectivizados por los otros socios, quienes en su conjunto conformaremos el capital suscrito, el capital que se inscribe en nuestra escritura de constitución y que se identifica como el aporte inicial. Pero resulta que puede ser que yo no tenga estos 100,000 bolivianos todavía, pero sí puedo ser partícipe de la conformación del futuro banco o de la sociedad anónima, en este caso bajo la modalidad de banco, por ejemplo, aportando el 25% de esto que he comprometido. Por eso es que mi capital pagado mínimo como aportante individual o como accionista aportante tendría que ser mínimamente del 25%. Si este 25% luego yo no lo completo en el lapso de un año, o sea, no llego al 100% del monto comprometido, mis 100,000 bolivianos comprometidos, primero, la primera consecuencia es de que dejo de ser socio, o sea, no alcanzo en realidad la condición de accionista, ya que para ser tomado en cuenta como accionista de una entidad de intermediación financiera, yo tengo que haber pagado todo lo que he comprometido. Por eso, si en el lapso de un año ese capital no se completa, pues sencillamente puede verse afectada la operación de la entidad de intermediación y entraremos a una fase de adecuación. Por eso todo el capital de las entidades financieras que exceda el mínimo establecido por ley puede ser suscrito y debe ser pagado en el plazo máximo de un año, ¿no? Pero si eventualmente no se alcanza a pagar, pues habrá que valorar si es que todavía nos encontramos por encima del mínimo establecido o nos encontramos por debajo del mínimo establecido. Si nos encontramos por debajo de ese mínimo establecido, pues sencillamente corresponderá un proceso de adecuación donde ASFI nos concede un lapso de tiempo para aumentar nuestro capital. Es por ello que el capital suscrito de las empresas de servicios financieros, incluidas las complementarias, tienen que dar cumplimiento a lo previsto en la norma. Y en el caso concreto de las empresas de servicios financieros complementarios, las de leasing, cámaras de compensación y otras, su capital suscrito y pagado tiene que ser idéntico. No pueden, como en el caso de las sociedades anónimas, iniciar con un 25% de aporte, como acontece en el caso de las sociedades anónimas, valga la redundancia, sino que deben acreditar el pago total de lo que compromete cada aporte. Los aportes de capital, entonces, en una entidad financiera constituida, solo pueden hacerse en efectivo. No se admite aporte en trabajo, no se admite aporte en especie, ni tampoco aporte en bienes que pudieran ser monetizables o que pudieran venderse o transformarse en líquido. Esto no aplica para el caso de las entidades de intermediación financiera, ¿no? La aportación de capital para ser considerado socio o accionista de dichas entidades tiene que hacerse siempre en efectivo. La única salvedad es esa de que podemos adelantar un 25%, pero tendremos un año de plazo máximo o plazo fatal para alcanzar el pago total de lo comprometido o de lo que hemos manifestado como compromiso de aporte a favor de la entidad de intermediación financiera. Ahora, para el aumento y reducción de capital, la Ley de Servicios Financieros plantea que toda entidad de intermediación financiera pueda eventualmente tomar la determinación, ya sea del aumento, circunstancia que es generalmente favorable, y también la reducción de capital. Cuando ocurre sobre todo una determinación de reducción de capital, compromete una fiscalización y supervisión mucho más extensa, mucho más rigurosa por parte de ASFI. En todo caso, el aumento de capital puede efectuarse mediante el aporte de nuevos o antiguos accionistas o la capitalización de utilidades, ¿no? Que las utilidades se reinviertan en la propia sociedad y éstas se conviertan en parte de su capital y las reservas patrimoniales, dando cumplimiento a las exigencias previstas en el propio Código de Comercio, así como las exigencias del sistema financiero. De acuerdo al Código de Comercio,
Cada sociedad anónima debe constituir mínimamente un 5% de capital de reserva, el que será incrementado luego de cada ejercicio fiscal a través de la verificación de sus balances, y que cuando se identifique utilidades o rendimiento o rentabilidad, esta previamente tendrá que ir a aumentar o incrementar el capital de reserva, por lo menos hasta llegar a un 50% del patrimonio neto de la empresa. Esto también aplica para las entidades de intermediación financiera en relación a sus balances. Luego de que se ha hecho el incremento proporcional, obviamente, no es necesario o no es imprescindible de que el incremento sea ya de inmediato hasta el 50%, puede ir gradualmente incrementándose. Luego de aquella circunstancia, recién puede darse la distribución a favor de los socios, ¿no? La distribución de dividendos y utilidades a favor de los socios accionistas. Cuando se propicia además el aumento de capital con aportes de nuevos o antiguos accionistas, se tiene que acompañar las declaraciones juradas de los aportantes, indicando que no se encuentran dentro de las incompatibilidades establecidas en la norma, concretamente el artículo 153 y artículo 442. En el sentido, por ejemplo, de que si yo soy directivo o accionista de una entidad de intermediación financiera, yo no puedo ser aportante de capital en otra entidad de intermediación financiera, ¿no? Esto precisamente para evitar una suerte de controversia o susceptibilidad en lo que concierne al manejo societario. De la misma forma, en esa declaración jurada se tiene que acreditar el origen de los recursos, de dónde tengo el capital para dicha adquisición de acciones o de activos, y la autorización individual para ser evaluado en cualquier momento, ya sea ante una autoridad o institución pública, privada, nacional o extranjera, ¿no? Eso que denota que todo accionista o nuevo accionista que vaya a aportar para el aumento de capital puede estar bajo un proceso de fiscalización posterior y supervisión permanente por parte de ASFI, para denotar sobre todo que no se estuviera camuflando o que no se estuviera desarrollando operaciones con capitales ilícitos o con el propósito de blanquear capitales provenientes de actividades ilícitas, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre se sujetan a una verificación o una evaluación permanente por parte de ASFI y de las instituciones conexas con ASFI, sobre todo la UIF, la Unidad de Investigaciones Financieras. En el otro extremo, para poder reducir el capital de una entidad financiera, se requiere necesariamente de la autorización correspondiente por parte de ASFI. Primero, para evaluar la incidencia que pudiera tener tal circunstancia respecto al volumen de operaciones que realiza la entidad de intermediación, así como también la capacidad de hacer frente a la responsabilidad que genera el desarrollo de sus propias operaciones, fuera de constatar que los capitales mínimos resultantes o el capital resultante luego de la reducción no sea inferior a los mínimos habilitantes para constituirse como entidad. En lo que concierne además a la participación en el capital de entidades de intermediación financiera, nuestra norma prevé sobre todo darle mayor énfasis a la inversión nacional frente a la inversión extranjera. No es que la rechace, no la bloquea, sino que prefiere que sea más una inversión de orden local o una inversión nacional que una inversión propiciada por participantes extranjeros, incluidos organismos de cooperación. Sin embargo, cuando se propicie una inversión extranjera en actividades financieras o en la conformación de entes de intermediación financiera, dicha inversión va a estar sujeta a la jurisdicción y la normativa boliviana, y no se puede invocar un estado de excepción o apelar a reclamaciones diplomáticas para impedir el funcionamiento y el desarrollo de operaciones de ASFI en lo que concierne a supervisión y fiscalización sobre todo. ASFI, por lo tanto, debe evaluar esa autorización para la inversión extranjera, o en algunos casos también
la autorización para la apertura de sucursales de entidades de intermediación financiera extranjeras en territorio boliviano. Tal es el caso, por ejemplo, del Banco de Brasil o Banco do Brasil, y lo mismo el Banco de la Nación Argentina, que sí tiene representación en nuestro país. En el caso del Banco de Brasil o Banco do Brasil, comúnmente lo que tiene son cajeros automáticos establecidos en zonas estratégicas para dar cobertura a los intereses de la población brasileña. En el caso acá en Cochabamba, por ejemplo, podemos encontrar un cajero del Banco de Brasil o Banco do Brasil en el campus de la Universidad Franz Tamayo, precisamente por el volumen de estudiantes extranjeros o estudiantes brasileños que se denotan en dicha universidad. En todo caso, ASFI, para autorizar esa conformación o la autorización de apertura de sucursales, va a tomar en cuenta la potencial contribución que pudiera involucrar dicha entidad al desarrollo de relaciones comerciales y financieras respecto al país de radicación, ¿no? La relación entre operaciones de nuestro mercado versus las operaciones propiciadas en mercados extranjeros. Por eso se valora precisamente este aspecto al momento de acreditar y autorizar la apertura de dichas sucursales o por lo menos de servicios aparejados a dichas entidades de intermediación, como acontece con el Banco de Brasil. Ahora, cuando ya nos referimos a la constitución de un banco múltiple, sabemos que esta parte precisamente de la solicitud inicial, que es parte de la práctica que ustedes van a o han estado efectivizando desde ayer y van a complementar el día de hoy, a objeto de corroborar la conformación de dicha entidad. Dicha solicitud tiene que ser presentada por el representante legal y es remitida al director o directora ejecutiva de ASFI, señalando los siguientes aspectos. Primero, su denominación, qué nombre van a adoptar o qué rótulo comercial, añadiendo la palabra banco para acreditar precisamente que se trata de una entidad de esta naturaleza, la indicación de su domicilio legal, donde va a operar su sede principal, si quieren, la nómina de accionistas fundadores, de acuerdo a lo establecido en anexos, es precisamente la declaración patrimonial que están llenando, la documentación descrita en el anexo 2 respecto a la documentación de respaldo para cada accionista, que esa no la vamos a efectivizar por su contenido más jurídico antes que de corte comercial o financiero. En el caso además de los accionistas o accionistas fundadores, para que pueda habilitarse la constitución o conformación de una nueva entidad financiera bajo la modalidad de banco múltiple, tienen que ser mínimamente 5 personas, que pueden ser tanto personas naturales como personas jurídicas o colectivas, siempre y cuando no se encuentren contemplados dentro de las inhabilitaciones o impedimentos establecidas por la propia Ley de Servicios Financieros, y que de manera puntual tampoco tengan acusación formal o sentencia condenatoria por la comisión de delitos contra el sector financiero o referidos a legitimación de ganancias ilícitas o la comisión de delitos financieros previstos precisamente en la ley 393, ¿no? En esta ley. De la misma forma, no pueden ser considerados como futuros accionistas y fundadores de la entidad de intermediación quienes han participado como accionistas, socios o propietarios de empresas clausuradas por realizar actividad financiera ilegal y que hubieran sido detectadas y sancionadas por ASFI. También aquellos que tengan resolución sancionatoria por procesos administrativos sobre cancelación definitiva de autorización de operaciones o también resoluciones respecto a la inscripción en el registro del mercado de valores, cuando se los suspende o se los retira del mercado de valores por faltas cometidas contra la normativa vigente. Aquellas personas que cuenten con pliego de cargo ejecutoriado por procesos coactivos o derivados de responsabilidad civil cuando han cometido daño al Estado, un daño económico al Estado por incumplimiento de contratos, percepción indebida de sueldos cuando se trata de servidores públicos o ex servidores públicos y otras circunstancias que se determinan conforme a ley. También la identificación o designación del directorio provisional
es algo importante en cuanto a la determinación en la carta de solicitud, ya que los accionistas fundadores que son parte del directorio provisional no deben estar comprendidos ni impedidos en las limitaciones señaladas anteriormente. Debe indicarse respecto a cada socio fundador el origen, el monto y origen de las aportaciones comprometidas para el cálculo del capital suscrito y eventualmente del cálculo del capital pagado, que bajo ninguna circunstancia tiene que ser inferior a los capitales mínimos establecidos por ley. ASFI, en un plazo de 15 días hábiles administrativos de recibir las cartas de solicitud, va a dar a conocer mediante una carta circular a los accionistas o fundadores o el representante nombrado por ellos si se han presentado o no objeciones al inicio de trámite. El hecho de que se manifieste, por ejemplo, que no hay objeciones, no significa que se les vaya a aprobar la Constitución. Todavía puede estar en ciertas circunstancias. Las objeciones en realidad que se presentan en esta etapa son solo de forma. Son aspectos en los cuales se verifica que no hayamos dado cumplimiento a alguno de los requisitos previstos en la normativa. Si ese fuera el caso, pues ASFI va a presentar las objeciones para que podamos subsanar los errores que se pudieran haber cometido. Esta solicitud inicial, además, tiene que efectivizarse a objeto de corroborar, al parecer esta diapositiva está repetida, a objeto de corroborar que se cuentan con todas las condiciones o requisitos exigidos para la constitución de entidades de intermediación financiera. Si bien en el caso del banco múltiple tiene ciertas particularidades, gran parte de las exigencias previstas son de orden general, aplicables tanto a banco pyme, banco múltiple, banco de desarrollo privado y también a las instituciones financieras de desarrollo. Ya cuando se refiere a lo que es la entidad financiera comunal o las entidades financieras de vivienda, revisten algunas particularidades que son precisamente las que ustedes están identificando como parte del desarrollo de su práctica, ¿no? En lo que concierne la identificación de los diferentes factores que hacen a dichas entidades. Uy, perdón, se ha desconectado un instante de la presentación. Ahora sí. En lo que concierne ya al inicio del trámite de constitución, esto para un banco múltiple, cuando contamos con la certificación de no objeción por parte de ASFI, podemos dar inicio formalmente al procedimiento mediante la fijación de una fecha y hora para una audiencia de verificación, a objeto primero de comprobar que contamos con el capital mínimo requerido, en el caso del banco múltiple, los 30 millones de UFBs, así como también verificar y constatar toda la documentación presentada junto a las declaraciones juradas que se tiene que propiciar por parte del representante legal, miembros del directorio y futuros accionistas. En esta audiencia verificatoria o esta audiencia exhibitoria, ASFI va a comunicarnos mediante carta circular la fecha y hora para la realización de la misma y que constituyen un acto público, donde los accionistas fundadores más su representante o solo su representante vamos a presentar todos los documentos exigidos por ASFI en el momento de la constitución y que hubieran sido antelados o hubieran sido identificados como parte de la solicitud. La constancia de recepción se va a acreditar mediante un acta de audiencia exhibitoria que es llenada o es elaborada por los funcionarios de ASFI para constatar formalmente el inicio del procedimiento de constitución. A partir de este momento, a partir de la celebración de la audiencia y de que se constate en el acta, se abre el plazo para que la entidad de intermediación financiera pueda terminar de constituirse y, por último, llegue a obtener su licencia de funcionamiento. Aparejada a la carta de solicitud, es importante demostrar la presentación de una garantía de seriedad de trámite que puede ser
efectivizada mediante un certificado de depósito ante el Banco Central o mediante la emisión de letras de tesorería, ¿no? La adquisición de letras de tesorería, siempre y cuando sea en el certificado de depósito o en las letras de tesorería, se otorguen con un plazo mínimo de 270 días, que serán calculados desde la fecha del acta de audiencia exhibitoria. Este certificado de depósito o la compra de letras del Tesoro se efectiviza como garantía de seriedad de trámite, razón por la cual el certificado o las letras son endosadas a favor de ASFI y entregadas a la entidad reguladora para que se quede en custodia de dichos documentos de garantía. Y tienen que ser además el equivalente al 10% del capital primario mínimo calculado al día de la presentación. Si la entidad de intermediación financiera lo que está haciendo es constituirse con el capital mínimo autorizado, los 30 millones de UFBs, deberá presentar una garantía a favor de ASFI del 10% de ese capital mínimo, ¿no? De ese capital primario. El plazo, además del certificado de depósito o la letra de tesorería, cuando así vea conveniente ASFI, podrá requerir a el interesado o a los interesados que amplíe su plazo, precisamente a requerimiento del regulador, a objeto de que esta cobertura de garantía todavía alcance a el procedimiento de constitución cuando este no ha culminado dentro de los 270 días que se vienen otorgando. Esto sobre todo cuando han mediado circunstancias de fuerza mayor, circunstancias imprevistas o casos fortuitos que afectaron el desarrollo de las propias operaciones de ASFI en lo que connota supervisión y fiscalización, o también afectaron al procedimiento de constitución llevado a cabo por los futuros accionistas y representantes de dicha entidad. Contando ya con el acta de audiencia exhibitoria y con la autorización o la admisión del procedimiento, todavía no la aprobación de constitución, tiene que efectuarse una publicación en un medio de circulación nacional, en un medio de prensa, acorde además al formato establecido en el anexo 4 de la recopilación normativa, una copia o una comunicación, mejor dicho, de la intención de constituir la entidad de intermediación. La razón de esta publicación de la solicitud de permiso de constitución responde sobre todo al hecho de que cualquier persona que tenga conocimiento de alguna incompatibilidad o de alguna circunstancia que pueda impedir que una de las personas o varias de las que están solicitando la conformación y constitución de una entidad de intermediación financiera se encuentran dentro del criterio de incompatibilidad o del criterio de inhabilitación y por ende puedan presentar sus objeciones correspondientes, las que deberán ser resueltas o deberán ser analizadas por ASFI para dar cumplimiento al principio de transparencia, por un lado, y segundo, al control y fiscalización que efectiviza nuestra reguladora con relación a todo lo que acontece en el sistema financiero. Si eventualmente luego de esa publicación se presentaran precisamente las objeciones, estas tendrán que ser presentadas dentro del plazo de 15 días contados desde la publicación de la fecha de la última publicación a ser efectivizada, tomando en cuenta que tienen que hacerse 3 publicaciones y una copia de la última publicación tiene que ser devuelta a ASFI para constancia de que sí se ha cumplido con el mandato normativo. Si luego de esas publicaciones se presentan objeciones dentro del plazo de esos 15 días previstos en la norma, ASFI está en la obligación de poner en conocimiento dichas objeciones a los fundadores o al representante legal de la futura entidad de intermediación para que puedan presentar las pruebas de descargo contra dichas objeciones, ¿no? Tratando de desestimar la observación que se hubiera podido propiciar por parte de terceros, teniendo 15 días calendario para presentar dichos descargos. Vencido ese lapso de tiempo,
ASFI va a efectuar la evaluación de toda la documentación presentada. La inicialmente presentada en la solicitud de aprobación y constitución, la documentación o las observaciones presentadas durante el periodo de publicación por parte de terceros y los descargos que hubieran sido presentados por parte de los promotores o fundadores de la futura entidad de intermediación, fijando además un plazo para regularización si las observaciones fueren fundadas, si las observaciones presentadas por terceros o incluso identificadas por ASFI tendrían que ser subsanadas, o bien estableciendo una orden de aclaración, ampliación sobre la documentación presentada a objeto de la validación o verificación que hará ASFI respecto a la misma. Vencido ese lapso de tiempo, ASFI va a contar con 60 días calendario para la verificación, para el análisis de todos los documentos entregados, requeridos por ASFI, entregados por las partes, tanto los futuros accionistas de la entidad de intermediación y eventualmente los terceros que presentan objeción. Durante ese lapso de tiempo, ASFI lo que hace es valorar las diferentes circunstancias de la solicitud de constitución y de las objeciones presentadas para ver si éstas son o no subsanables en caso de ser fehacientes o si las observaciones no tienen ningún tipo de sustento. Vencido el plazo, tendrá que otorgar una resolución administrativa que determine si la solicitud continúa o si más bien las objeciones u observaciones hacen que se desestime la solicitud de constitución, porque no se hubiera subsanado los errores identificados. Suponiendo el caso de que sí se haya subsanado o que no hayan existido observaciones o aún existiendo estas no eran suficientes o valederas, pues corresponde en este caso la emisión de la autorización de constitución. La resolución que emite ASFI para el banco múltiple, que también aplica para Banco Pyme, IFDs, etcétera, instruye a los accionistas fundadores para que dentro de los 5 días calendario de ser notificados con dicha resolución, publiquen nuevamente en un medio de circulación nacional, esta vez la resolución de autorización, que acredita que ASFI, en este caso, les está autorizando o permitiendo que se constituyan. Una copia de esa publicación tiene que ser devuelta a ASFI para corroborar que se ha cumplido con dicha publicación. Esta resolución que autoriza la constitución les otorga nuevamente un plazo de 180 días calendarios o 180 días corridos desde la fecha de la resolución para que los accionistas o fundadores o su representante legal presenten toda la documentación requerida por ASFI, que se encuentra detallada en el anexo 5 de la recopilación normativa. Y esto con el objeto de que puedan obtener la licencia de funcionamiento. Durante ese lapso de 180 días, por lo tanto, la entidad que ha sido autorizada para su constitución deberá formalizar esta ante Fundempresa, recabar todos los documentos exigidos por ASFI, corroborar o confirmar que están adecuando sus procedimientos y también sus medidas de seguridad para el desarrollo de operaciones para que luego de la verificación y constatación in situ o en el mismo lugar por parte de ASFI se pueda dar lugar a la obtención de la licencia de funcionamiento. Que eso es parte del proceso posterior a la aprobación de constitución, que precisamente es el que vamos a revisar en unos instantes, que volvamos al trabajo de grupos para terminar el trabajo que ya iniciábamos el día de ayer y de la misma forma verificar cuáles son esos documentos requeridos, cuáles son las circunstancias que deben darse cumplimiento con relación a el parámetro de nuestra norma. Les habilito también en unos instantes el anexo 5 en plataforma para que ustedes puedan revisarlo y ver qué documentos son los que se exigen para el tipo de entidad que estuvieran constituyendo. Vale, chicos, entonces iniciemos el trabajo de grupos. Vamos a reabrir.
Dime. Yo le quería pedir, no sé si le parece que tal vez, o sea, considerando que ya vamos con el cansancio así de toda la semana y sinceramente no sé si vamos a avanzar mucho en el trabajo hoy, como ya lo tenemos para el lunes, yo creo que muchos grupos van a preferir trabajar el sábado, el domingo con más tiempo, igual creo que no están todos los estudiantes, entonces muchos Justo eso grupos estaba viendo. estarían. Sí, muchos grupos estarían incompletos, igual habría que trabajar con todos el sábado, el domingo. No sé Ujú. si tal vez es mejor dar por cancelada la clase, tal vez, y así cada uno, no sé, o sea, menos complicado para usted igual estar entrando a las sesiones y tal vez más tranquilo para nosotros, que ya igual andamos así un poco cansados y con los grupos incompletos. No sé si le Sí, parece bien, si le parece bien a todos, no sé. justo estuve viendo también ese detalle, ¿no? De que en este momento tan solo hay 13, 12, en realidad 12 estudiantes conectados. Obviamente las salas estarían disminuidas. Yo no tendría ningún problema, chicos, ¿no? Porque como ya tendríamos la instrucción, lo que puedo hacer es habilitarles en plataforma los detalles de todo lo que habría que hacer y pues ya van cumpliendo con ese trabajo, o sea, que se conecten hoy, que dependiendo, entiendo que la semana ha sido bastante pesadita y esta parte de la materia es bastante pesada, no lo niego, cosa de que podrían organizarse y reunirse mañana o el domingo o incluso el lunes temprano. Yo no tendría ningún problema si están de acuerdo todos los chicos en el curso. Sí, Sí, listo, listo, está igual me bien. parece una buena Sí, idea. mejor. Ya, perfecto, chicos, no hay ningún problema. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo les voy a indicar un poquito la pauta de qué es lo que tocaría hacer a continuación, que tampoco es muy extenso, cosa de que ya se vayan organizando y puedan entregarlo hasta el día lunes, ¿no? Cualquier duda, cualquier consulta que tuvieran respecto a la normativa, respecto a la percepción de alguno de los aspectos previstos en ella, o algún aspecto que les genere algún tipo de interrogante, siéntanse libres, me escriben a través de WhatsApp o me mandan un mensaje y yo les absuelvo las dudas o consultas que pudieran tener. Listo, Listen, gracias. Dicen, un favor, estas diapositivas y las anteriores que vimos, ¿será que las puedes subir a plataforma para que las Claro, revisemos en... Ujú. claro que sí, con todo gusto. Las habilito en un instante. Está bien, muchas gracias, Liz. No tienen por qué. Vale, chicos. Entonces con eso culminaríamos la sesión.